A partir de este momento, presentamos La Casa del Alfarero en radioelsalvadordelmundo.com. Como barro en tus manos me dejo moldear, tus caricias me dan libertad. Muy buenas tardes, bienvenidos a La Casa del Alfarero. Estamos nuevamente con ustedes, contentos de compartir un tema más de nuestra iglesia. Soy Guadalupe de Molina y me acompaña conduciendo Cindy de Bolaños. Bienvenidos mis hermanos a este su programa que siempre, de verdad, estoy segura que Dios nos habla al corazón y lo hace de una manera especial que queda grabado en la mente y en el corazón de quien lo abre en el programa, ¿verdad? Para recibir la voz de Dios. Y yo sé que ese programa nos va a mover mucho, Lupita, y nos va a enseñar, fíjate, nos va a enseñar mucho. Yo soy la primera que voy a aprender un montón en ese programa. Así que expectante de lo que Dios va a hacer hoy. Gloria a Dios. Y bueno, hoy tenemos como invitado a mi esposo, Roger Molina. Roger, por favor, preséntese para nuestros invitados también en La Casa del Alfarero. Buenas tardes, mis hermanos, que Dios los bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes esta tarde. Como dijo mi esposa, mi nombre es Roger Molina. Tengo 28 años de haber recibido al Señor por primera vez en mi corazón. Y pues de ahí Él selló tremendamente. Y pues aquí estamos. Pertenecemos al Ministerio de Evangelización y al Ministerio de Prédica. Y donde el Señor nos mande. Que el Señor te bendiga, Roger, más que bienvenido. ¿Saben una cosa? Yo cuando empecé en Emmanuel, hace tantos años, yo pollita, ¿verdad? Mis niñitos como servidora, yo me acuerdo de Roger. Roger fue de los primeros servidores, creo yo, de Emmanuel. Y yo, mi primer día de servicio en mi vida, y todo fue en Emmanuel. Y yo tengo la imagen de Roger Molina desde entonces con una sabiduría que yo sé que el Señor le ha dado, con esta rectitud de vida. Y de verdad, Roger, bienvenido a La Casa del Alfarero. Soy feliz también de tenerte aquí en el programa. Más que bienvenido. Y le vamos a contar el tema. Pero primero vamos a orar, Lupita, ¿te parece? Muy bien. Para que nos pongamos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Jesús, gracias por esta tarde en la que nos permites nuevamente hablar de ti, de tus hijos, de tus maravillas, de lo que tú puedes hacer, mi Señor, cuando alguien te abre de par en par su corazón, cuando dispone su mente y todo su ser para ti. Porque tú eres esa fortaleza, mi Señor. Tú eres la guía, tú eres el camino, como lo dice tu palabra, el camino, la verdad y la vida. Y nosotros, mi Señor, queremos seguir ese camino, queremos conocer tu verdad y que nuestra vida sea paralela a la tuya, mi Señor. Una vida inspirada en tu amor, en tu misericordia. Mi Dios, hoy venimos a escuchar de tus amigos, porque también nosotros queremos ser tus amigos. Tú nos has dado esa categoría que nos eleva, porque eres tú quien nos levanta, mi Señor. Gracias te damos porque siempre estás pendiente de nosotros. Que tu Espíritu Santo se manifieste en este lugar para tocar cada corazón necesitado. Y que tu Madre, la siempre Virgen María, esté intercediendo por cada corazón y sus necesidades. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amén. Y Cindy, ¿cómo se llama nuestro programa de esta tarde? Por favor, este tema que de verdad nos abre ya el corazón, Roger. Reza, espera y no te preocupes. Palabras del Padre Pío. Y es del Padre Pío que vamos a conocer hoy. Yo creo que hay mucho que conocer al respecto. Que mira, para mí cada programa, Lupita, de la vida de los santos que hemos tenido, me ha hecho más grande mi fe, más grande mi corazón, más grande mi anhelo, fíjate, de conocer más y de seguir ese ejemplo. Y yo estoy segura que hoy ese programa nos va a mover. Así sí, que, de verdad. Así es. Estoy segura que en cada programa de los santos que escuchamos,
el Señor nos va dando tips para nuestra vida. Esos momentos que podemos compartir con ellos, identificarnos con ellos y saber que en Cristo sí se puede. Y Cindy, ¿nos puedes compartir la cita de la casa del alfarero para que podamos aplicarla en este programa? Sí, fíjate que a mí me encanta porque, como tú decías en algún momento, esta cita de la casa del alfarero, que Dios reveló, ¿verdad? En su momento a Cristian, aplica para todos los programas y aplica para nuestra vida. Y hoy con Lupita se las queremos compartir para recordarles lo que este programa es, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor hace en este programa. Dice en el libro de Jeremías 18, acción simbólica del alfarero y el barro. El Señor se dirigió a mí y me dijo, baja a la casa del alfarero, y ahí te comunicaré un mensaje. Yo, Jeremías, bajé y encontré al alfarero trabajando el barro en el torno. Cuando el objeto que estaba haciendo le salía mal, volvía a hacer otro con el mismo barro, hasta que quedaba como él quería. Entonces el Señor me dijo, ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes, israelitas, lo mismo que este alfarero hace con el barro? Ustedes son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Yo, el Señor, lo afirmo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Y eso estoy segura que el Señor lo va a hacer ahora, Roger, con lo que tú venís a compartir. Va a seguir moldeando nuestro corazón, haciéndonos de nuevo hasta que le quedemos bien al Señor, ¿verdad? Amén. Y ese testimonio que viene ahora y que vamos a escuchar de todo el Padre, como yo sé que tuyo también, el Señor va a seguir tocando nuestro corazón. Pero mira, yo me muero por saber, Roger, primero que nada, ¿cómo llega a tu vida el Padre Pío? ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo sabes de él? ¿Y cuándo ocurrió esto? Padre Pío llega a mi vida realmente como mi abuelito. O sea, así lo he visto desde muy pequeño. Mi mamá, desde que nosotros, bueno, ustedes saben que la mayoría sabe que yo soy de origen nicaragüense y pues esto nace en Nicaragua. Nosotros venimos de una familia de origen española alemana y en las necesidades de mi madre, alguien le habla en Nicaragua, allá por 1960 y pico, alguien le habla a mi mamá del santo capuchino. O sea, no era santo en su momento, pero le hablaban de un capuchino, de un fraile capuchino que hacía milagros. Entonces, mi mamá desde mucho tiempo fue como devota de él, o sea, fue devota realmente. Y mi mamá se separó de mi padre cuando yo tenía 1 año por el alcoholismo de mi papá, muy fuerte. Entonces, mi mamá regresa. En aquel entonces veníamos de una familia de clase media alta y era la primera de las 4 hermanas casadas que se divorciaba, ¿verdad? Entonces regresó a la casa de mi abuela. Mi abuelo ya había muerto y mi madre y mis abuelos en algún momento dado tenían deudas generadas por un tío, y mi mamá comenzó a rezarle a Padre Pío. O sea, fue algo espectacular. Yo me acuerdo, tenía como 5 años, 1971. Oigo un gran grito de mi mamá, me saqué la lotería, el premio mayor, se estaba bañando, ¿verdad? Mi madre con ese 3 numeritos que había sacado el premio mayor, paga sus deudas. Paga las deudas de mi abuelo, de mis tíos, de mi papá, de mi padrastro, porque ya comenzaba mi mamá a salir con el que después se convirtió en mi papá. Y con eso solventa todo. O sea, entonces ella reafirma a través de ese milagro que le atribuye al Padre Pío, ¿verdad? Por intercesión del Padre Pío, el milagro del Señor, y crece la fe en ella. Crece la fe en ella de mandar a traer a Italia estampitas, de mandar a traer medallitas del Padre Pío, de oro, de poderlas regalar, de poderle hablar a cuanta mayor gente conociera en Nicaragua
quién era Padre Pío. Lógicamente, Padre Pío tenía en esa época 3 años de fallecido. Él falleció en 1968, 71, 72, 3, 4 años de fallecido, pero mi mamá se encargó desde muy pequeño, desde esa época, a hablar de Padre Pío. Todo el mundo que le hablaba. De hecho, en la casa de mis padres había un cuadro de Padre Pío en la sala. Nosotros, así como en esta sala, puedes ver ahí un cuadro. En la sala teníamos un cuadro enorme de Padre Pío, o sea, desde muy jóvenes. O sea, no es que cuando él fue beato o cuando él fue canonizado santo. Nosotros lo teníamos. Yo crecí con él. Cada vez que llegaba a mi casa o cada vez que estaba ahí Padre Pío. Entonces la gente que llegaba, mi abuelito. ¿Quién es él? Mi abuelito. Ese era para no estarle explicando tanto y todo. Ya después venía mi mamá y les hacía toda la plática a vir por haber de Padre Pío de Pietrelcina. Entonces así fue como lo fui conociendo. A mi edad de 10 o 11 años mi mamá me presta su libro de la vida de ese santo. Me la presta y lo comienzo a devorar, y a devorar lo leí 3 veces porque era fascinante. Era el único libro que existía, pues, o sea, no había libros de Padre Pío, no había sido canonizado, no había, pero ya habían libros, digamos, donde hablaba de la vida de este santo. Ya habían, o sea, y ese es un libro que yo leí, y muy parecido, digamos, al libro que leí a la hora de que a él lo beatifican, porque cuando se da la causa de beatificación, estudian la vida, los escritos, los testimonios, y es un libro grande, y este pues es más rico, más amplio del que yo leí inicialmente. Mira, Roger, antes de que pasemos como a esa parte, que va, ¿verdad? Que hace ese santo y todo, me tenés cautivado porque explícame por favor cómo es que si no era santo, si no era ni beato, ¿cómo es que la gente que le habló a tu mamá ya sabían o por qué era tan famosa la situación? O sea, me imagino que entonces, o sea, en vida ya era famoso, ¿me entendés? O sea, porque la gente lo buscaba, ¿verdad? Y la gente lo seguía. Pero me imagino que ya esto se iba como a nivel mundial, se iba moviendo como para que tu mami, alguien que pues sí, era un padre en ese momento, ¿me entendés? Pero ya tenía como, ya sonaba, ya tu mami podía decir, esto va más allá, esto va a llegar a ser un santo probablemente, en aquel momento. O sea, ¿cómo lo miraba tu mami? ¿Qué le decían a tu mami? Realmente nosotros vivimos los milagros de Padre Pío siempre. O sea, empezó, digamos, con arreglando la situación económica de mi familia nuevamente. Al morir mi abuelo, pues, que era el que protegía todo, digamos, el clan de los Kattengel, vino mi madre, se casó en 1972 con mi papá Humberto, y en noviembre, se casó en enero, y fruto de ese matrimonio, en noviembre nace mi hermana María. Entonces, mi hermana María, cuando tenía 8 meses de nacida, cuando ella tenía 8 meses más o menos de nacida, le da una meningitis fulminante. Yo me acuerdo que estábamos en uno de los supermercados de Nicaragua y mi hermana convulsionaba a 42 grados de temperatura. Prácticamente la metieron inmediatamente en una clínica de emergencia. Nosotros podíamos ver cómo esa bebita sufría, pues, o sea, era puras convulsiones. Yo me acuerdo, tenía apenas 6 años y medio, y yo me acuerdo y tengo nociones de cómo ella convulsionaba, los gritos de mi madre, la angustia de mis abuelos, de ahí mi papá Humberto. Pero los médicos, mi mamá trabajaba en el hospital El Retiro, o sea, en el Hospital Nacional El Retiro, y ella era el jefe de pediatría en ese entonces, no siendo doctora. Ella era estadígrafa, sacada de una licenciatura, no era licenciatura, en aquella época
era un curso que se daba en Estados Unidos, y conocía a los médicos. Entonces los médicos a mi hermana le daban pocos días de vida, o sea, ya le daban horas de vida, y si no moría, mi hermana iba a quedar como un estado vegetativo, y entonces mi mamá se angustió terriblemente. Sabía ella de Padre Pío, conocía de Padre Pío, sacó una estampita de Padre Pío y la puso en la cabecera de la cuna de mi hermanita María, prácticamente cerca de la cabecita de ella. Se fue llorando porque a la mañana siguiente pues supuestamente podía fallecer mi hermana, pero ¿cuál es el susto o la emoción que cuando ella llegan a las 5 de la mañana, ¿verdad? Al hospital, mi hermana había reaccionado. Mi hermana milagrosamente había reaccionado, pasó una semana más en el hospital, salió. Años después mis papás la llevaron a Houston y lo único que tenía mi hermana era un año de retraso en su vida. O sea, si ella tenía 8 años, pues era una niña de 7. Un año después, el 18 de noviembre de 1973, o sea, mi mamá estaba embarazada cuando a mi hermanita le dio esta meningitis, nace mi hermano Humberto. Y 8 meses después le da otra meningitis fulminante. No tan fuerte como la de mi hermana María, pero igual de fulminante, o sea, 42 grados de temperatura, convulsionaba. Entonces ya sabíamos cuál era la ruta, cuál es el camino. Puso otra vez la estampa de Padre Pío en la cuna y el niño se alivió. De mis 2 hermanos, él no tuvo ningún retraso de un año, no, sino que él salió bien. Entonces, ¿cómo no podía mi mamá hablar de Padre Pío? O sea, todo esto se documentó, se envió al Vaticano para las causas del Padre Pío. Entonces, todo eso se dio. Pues. Entonces, mi mamá era como el testimonio, así como cuando Jesucristo hacía milagros, pues cuando hacía que el cojo saltara, que el ciego viera, que el mudo hablara. No podía dejar de hablar de Jesús. Entonces ella no podía dejar de hablar de Padre Pío, del milagro que a través del Padre Pío el Señor obraba en nuestras vidas, en la vida de ellos. Pues entonces prácticamente persona que llegaba, persona que conocía. Nos venimos a El Salvador en 1974. Mi papá vino a El Salvador a trabajar con la Mac Factor, con una compañía norteamericana. Y pues mi mamá aún a los salvadoreños que conocía les iba hablando de Padre Pío, pues, y todos los salvadoreños que llegaban a la casa, que quién era él, ¿verdad? O sea, un santo capuchino imponente, un hombre de barba con mirada penetrante. Entonces mi mamá les hablaba, es como cuando nosotros hablamos de Jesús. ¿Por qué tenés esa sonrisa, Cindy? Porque a pesar de tener tantos problemas, de pasar tantas vicisitudes, seguís sonriendo. Si deberías de estar. Entonces tú venís y hablas de un Cristo vivo y resucitado. Entonces, y mira, y fue tanto, creo yo, el impacto que en la familia de Roger hay varias personas que llevan el nombre de Padre Pío. ¿En serio? O sea, fue un evangelizar de esa manera impresionante. Pues. No, y es que también fue un milagro. Eso te iba a decir. O sea, lo tocaban el milagro, ustedes lo podían palpar. Podíamos sentirlo. Pío Humberto, mi sobrino, es un milagro. Pía Lucía, mi sobrina, es otro milagro. O sea, todo el mundo que lleva Pío o Pía en la casa de nosotros es porque Padre Pío hizo un milagro. El Señor hizo un milagro a través de él. Que los santos lo único que hacen es interceder, ¿verdad? Entonces en nuestra familia es palpable la vida de este santo. O sea, el tener nosotros ¿cómo te puedo decir? De primer lugar, pues, o sea, tuvimos ese privilegio de que este santo nos adoptara a nosotros. Antes de ser santo. O sea, esa es una de las características de Padre Pío, Cindy, que ya lo vamos a hablar en el segundo bloque, de cómo él era conocido siendo él
recluido, ¿verdad, Roger? En su monasterio, pero todo el mundo lo conocía, así como lo conocieron en Nicaragua. Bueno, gloria a Dios. Mira, me parece súper interesante. Vamos a ir a un corte, porque creo que hay mucho más que podemos desmenuzar y conocer del Padre Pío y de estos milagros. Así que, por favor, escuchen esta alabanza y regresamos en un ratito. No se muevan, por favor. Continuamos con la Casa del Alfarero. Estamos en la Casa del Alfarero con nuestro invitado Roger Molina, hablando sobre nuestros amigos los santos. Esta es una serie de programas que nosotros hacemos para conocer a estos hombres y mujeres de Dios que tienen un ejemplo de vida para la nuestra, para que nuestra fe crezca.
Cindy, recordanos el tema, por favor. Con gusto. Reza, espera y no te preocupes. Del Padre Pío. Me encanta A mí también, qué bonita esa enseñanza. Y creo que en un momento tendríamos que hablar profundamente de eso, Roger. Pero contanos quién es el Padre Pío, porque ahorita pues ya nos contaste cómo llegó a tu vida, cómo ha impactado en tu familia, unos cuantos milagros, porque ya Roger nos contó, ¿verdad, Cindy, que tiene muchos milagros en su familia? Muchos milagros. Pero contanos quién es Padre Pío, porque bueno, ahí tiene como un apellido Padre Pío de Pietrelcina. Entonces, contanos, por favor. Padre Pío, su nombre era Francesco Forgione, nacido en Pietrelcina, en la ciudad de Pietrelcina, al sur de Italia. Todo el sur de Italia es muy pobre, o era muy pobre en la época en que nació Padre Pío, en 1883. Este santo capuchino, a la edad de 5 o 6 años, ya tenía ese llamado con el Señor. O sea, ya era tocado por el Señor, ya miraba cosas espirituales. Bueno, entró al convento por medio de un sacerdote que lo conoció y entró al convento a la edad de 15 años. Estos venían de familia muy pobre y tanto su papá tuvo que venir a América, a Estados Unidos, a trabajar para poder a Padre Pío pagarle que estuviera en el seminario. Después de Estados Unidos, su padre se va en 1910 a Argentina a trabajar, ya que muchos italianos o iban a Estados Unidos o iban a Argentina. Entonces en 1910 el padre viaja a Argentina y siempre mandaba el dinerito para mantener a su familia, para mantener a su esposa y a su hijo en el convento. Un gran sacrificio lo que hizo su padre. O sea, su padre no dudó, el padre de Pío, el papá de Padre Pío no dudó en venirse a América para pagar a su hijo que estuviera en un seminario y pudiera ser sacerdote. Mira, pero Padre Pío tenía como muchas características o dones espirituales, ¿verdad? Entonces nos podés ir mencionando como los más conocidos, porque como decía Cindy, ni siquiera era santo y ya era conocido mundialmente. Lo que pasa es que Padre Pío ya era un hombre, ya era un joven, ya era alguien especial, con una característica, con un corazón puro. O sea, era de esas personas escogida y apartada por Dios. Él, cuando llega a ser sacerdote en 1910, un 10 de agosto de 1910, prácticamente Padre Pío tenía 22 años, casi cumpliendo los 23 años, cuando es sacerdote. Él ya venía con un arrastre espiritual. Posiblemente ya habían milagros de intercesión a través de él. En 1900, un año después, 1911 a 1918, aparecen los estigmas a Padre Pío, pero no los aparecen visiblemente, sino que eran los estigmas del Señor invisiblemente. Él tenía sus manos llagadas, su costado y sus pies llagados con dolor. No era físicamente, no había ninguna herida. O sea, él era un Jesucristo prácticamente en el dolor. Padre Pío era un hombre que peleaba o luchaba en sus oraciones. Él tenía largas oraciones en la noche y era martirizado por el demonio. O sea, el demonio llegaba y lo castigaba. Eran grandes pleitos los que él tenía, grandes batallas espirituales que él libraba. Ahora, él siempre libraba su batalla con el rosario. Es un santo del rosario. Es un rosario del Padre Pío, por cierto, que me lo regalaron, me lo trajeron de Italia. Y él siempre sus batallas lo hacía con él. No hay arma más poderosa, decía él, para vencer a Satanás que el Santo Rosario. Él era un hombre de rosario diario. Era un hombre común y corriente, o sea,
Muchas veces la gente se asustaba quizás de Padre Pío porque tenía una mirada profunda. Como todo buen italiano, hablaba fuerte, o sea, es como cuando, y sobre todo los salvadoreños no están acostumbrados a que la gente grite o hable fuerte, ¿verdad? Yo lo entiendo porque como nosotros venimos de Nicaragua y somos gritones y sobre todo en mi familia, pues la parte alemana y la parte española que heredamos, somos gritones. Entonces cuando venimos aquí a El Salvador me decían, más suavecito, más suavecito. Es que, y yo hablando normal, pero es que me están gritando, estamos peleando. No, es la naturaleza de nuestra idiosincrasia. Igual era la naturaleza del italiano, ¿verdad? Un hombre fuerte, pero muy amoroso, un hombre muy identificado con los sufrimientos de su pueblo, sufrimientos de enfermedades, de pobreza. Entonces el Padre Pío era muy visitado. La gente llegaba donde él a contarle sus penurias. Tanto que una vez, siendo sacerdote joven, tuvo que quitarle a la Virgen María sus aretes, sus pendientes, su gargantilla de oro y todo, y se lo dio a una mujer pobre para que los vendiera y le diera de comer a sus hijos. Y los otros frailes le decían, ¿y quién robó esto? Que no sé qué. ¿Y qué si a la Virgen no le sirve de nada eso? Y en su carácter italiano. Entonces, él era muy cercano a la gente. Y eso era lo lindo. La gente, cada vez que él hacía un milagro, la gente llegaba, ¿verdad? Mucha gente tuvo envidia de él. O sea, porque era joven. Estamos hablando que a los 22 años, 23, le aparecen los estigmas no visibles. Y a la edad de 31 años, le aparece en 1918 los estigmas del Señor. Para él fue todo un shock, o sea, fue algo así que realmente no lo esperaba. Él decía que no era digno de tener los estigmas del Señor Jesucristo, pero por esos estigmas agarró demasiada envidia dentro del mismo clero italiano. O sea, el enemigo utiliza a los sacerdotes para martirizarlo. Hay gente que lo denigró, lo llamaron psicópata, lo llamaron de que él mismo se hería las manos, que él mismo se ponía ácido, de que él compraba colonias para que sus estigmas olieran, porque olieran a rosas. O sea, no era olor a sangre, sino que era olor riquísimo. Y él... Imagínate tener olor a rosa, que no sabía esa parte. Sí, tenía olores a rosa, o sea, él olía, él despedía de sus mismos estigmas, de su costado, de sus manos y de sus pies, había un olor agradable. Entonces, mucha gente no le gustó eso. Inclusive hubo un sacerdote, médico, psicólogo y sacerdote, Agostino Gemelli, que publicó artículos donde hablaba de falsedades de Padre Pío, ¿verdad? Tanto que al final, Padre Pío, en la película de Padre Pío, que es muy interesante, donde este hombre vive martirizando toda la vida a Padre Pío, al final termina llorando y pidiéndole a Padre Pío perdón y que lo confesara. O sea, es increíble toda su vida. Es bien interesante. Desde joven llegaban gente en Italia, por ejemplo en Pietrelcina o en San Giovanni Rotondo, porque toda su vida no salió de San Giovanni Rotondo, entre Pietrelcina y San Giovanni Rotondo, pero en San Giovanni Rotondo fue como lo que hizo su ministerio, digamos. Y entonces había de pronto una sequía grande, las plantas no daban, los olivos no daban, y vino Padre Pío. Como una de las características que yo he visto de Todos Santos es que son marianos y son eucarísticos. Entonces sacó la imagen de la Virgen María y comenzó a peregrinar sobre todos los valles donde estaban estos olivos, y la peste que había, porque era una peste que tenían, una plaga que tenían estos árboles, desaparecieron. O sea,
el pueblo siempre lo buscó a él, no solo para la parte económica como para la parte también espiritual. Uno de los milagros más grandes de Padre Pío era su confesionario. Hablamos del gran cura de Ars, que es el santo padre del cura de Ars, que se habla de que él pasaba horas y largas horas en el confesionario. Padre Pío, antes de oír hablar del santo cura de Ars, yo oía al Padre Pío que pasaba horas y horas y eran colas enormes de la gente queriéndose confesar con Padre Pío. Dentro de esas confesiones había gente charlatana que no quería confesarse, que quería probarlo, porque Padre Pío tenía un gran discernimiento. Padre Pío tenía ese don de discernimiento extraordinario, que era capaz de leer la conciencia del ser humano. Hubo una anécdota de las que yo leí en el libro de él, donde una mujer llegó a confesar sus pecados. Y cuando confesó sus pecados, al final de haber terminado, Padre Pío le dice: ¿y esos son todos tus pecados, hija mía? Sí, padre. ¿Y no te acuerdas cuando tenías o cuando eras joven y abortaste? Y esa mujer se le había olvidado ese aborto, había perdido esa conciencia del aborto, y le dijo: ese niño hoy hubiera sido papa, pero el Señor te perdona. Entonces ella quedó totalmente liberada, sanada. A su mismo papá lo confesó cuando se murió, porque después ya de cuando él era sacerdote ya no necesitaba que el papá le mandara dinero, regresó pues, y el padre antes de morirse lo visitaba, y entonces en su lecho de muerte él confesó a su papá. Pero no es que solo le dijo: papá, quiero que te confieses. No, él te iba leyendo los pecados, él le iba diciendo los pecados, y entonces el papá: perdóname, Señor, perdóname, Señor. Y aquella vez que te acostaste y adulteraste con tal mujer, y el papá se puso a llorar, porque el Padre Pío podía leer el corazón y escrutar el corazón del ser humano. Es algo tan lindo. Hay gente que llegaba dentro de esas colas y salía Padre Pío y casi los cacheteaba y les pegaba, y que se fueran porque no tenían arrepentimiento alguno, sino que simplemente lo que querían era hacer una pantomima. Qué lindo llegar ante un santo y poder llegar, porque uno tiene miedo a veces de decir mi pecado, pues, o sea, nosotros nos queremos ver siempre bonito, y lo bonito es que con Padre Pío no nos podíamos ver bonito, teníamos que llamar al pecado por su nombre, y si realmente queríamos la absolución o queremos la absolución, tenemos que decir nuestro pecado. Entonces, además de eso, curaba enfermos el Padre Pío, intercedía por los enfermos sanaba, liberaba, tenía un poder de liberación exorcista tremendo, inclusive Satanás llegaba a través de, que Dios reprenda, a través de otros hermanos poseídos a las misas para interrumpir las misas de Padre Pío, y ahí eran liberados totalmente. Padre Pío se tardaba 3 horas en sus misas, aproximadamente 2 o 3 horas, porque él vivía la pasión de Cristo, y la gente le decía, el Vaticano quería que fuera porque estaban en guerra, que a duras penas durara media hora o 15 minutos, y entonces decía Padre Pío: ¿y qué? ¿Le van a decir a Jesús que se muera rápido cuando en el Calvario pasó 3 horas sufriendo? Porque la misa es el acto del sacrificio de nuestro Señor en el Calvario, y Él nos lo mostraba. Además de que Padre Pío tenía el don de la bilocación, él se bilocaba en vida, o sea, se aparecía a enfermos, digamos, se parecía a gente que lo llamaba o que estaba pidiéndole un milagro, y hay tantos testimonios de gente de Sudamérica donde Padre Pío se aparecía en los hospitales imponiéndole las manos, y estas personas curaban.
Una de las tantas de las bilocaciones cuando Padre Pío recibió a través del Santo Padre que no podía salir, no podían dar misa porque eran parte de sus persecuciones, no podía dar misa, no podía dar confesiones, misas públicamente, ¿verdad? Eso es lo que no podía hacer él, no podía salir y estar con la gente. Entonces, Padre Pío apareció a las 5 de la mañana orando en el Vaticano. Y cuando llegaba el Santo Padre a orar en la capillita donde oraba el Santo Padre, el Padre Pío le dijo, buenos días, su santidad, y se iba. Entonces, este Papa dijo a Padre Pío, nadie lo puede detener. Y si Dios no lo quiere detener y viene aquí, ¿por qué voy a detenerlo yo? Y entonces ahí prácticamente se abrió la causa para que Padre Pío volviera a dar misas oficialmente, pudiera dar las confesiones, pudiera atender al pueblo. Pero Padre Pío es un hombre santo y un hombre que, a pesar de tener todos estos dones y estas gracias del Señor, tiene una humildad como en nuestra Madre, la Siempre Virgen María. Y mira, Roger, hablemos un poco del tema del programa. Esta frase del Padre Pío, ¿cómo es que él la llevaba a su vida y cómo se puede transmitir a nuestra vida también? Porque creo que es clave y es como un eslabón, ¿verdad, Cindy? Con todos los programas que hemos tenido anteriormente de la fe, porque de eso se trata, de la fe. Padre Pío era un hombre de oración. O sea, definitivamente una de las características de cualquier santo es que son hombres de oración. Y este es un hombre de oración profunda, o sea, tremenda. Pero a la misma vez, además de que está con el Señor, pasa a la parte práctica. Entonces, él sabía que había que rezar, ponerle en las manos a Dios las peticiones, ¿verdad? Esperar, porque así dice, reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Esa es la frase realmente completa de él, por Padre Pío. Entonces, el Santo Padre sabía, este Padre Pío sabía que la gente tiene que orar y esperar en el Señor. Hay otra frase de Padre Pío que dice, tú mientras tanto no te aflijas hasta el extremo de perder la paz interior. Ora con perseverancia, con confianza y con la mente tranquila y serena. Prácticamente nos daba la clave, nos dio la clave de lo que hay que hacer. O sea, la misma Biblia dice que debemos de cerrarnos, buscar un lugar, encerrarnos en un cuarto y ahí en lo secreto ponerle a nuestro Padre nuestras intenciones, o sea, y esperar. Y la palabra de Dios dice, demos siempre gracias a Dios. Demos gracias siempre a Dios por lo que va a suceder, ¿verdad? Y esa paz va a inundar tu corazón. Entonces, Padre Pío era un testimonio vivido de la palabra de Dios. Entonces, él recomendaba eso, siempre recomendaba la oración, ya que era un hombre de oración prácticamente. Qué belleza, de verdad que, mira, yo te quiero hacer un montón de preguntas, pero tenemos que ir a un corte. Y quizás podamos profundizar como en esta parte tan bella, ¿me entendés? De sus estigmas, de ese don de ciencia con el discernimiento. Imagínate vivirlo. Hoy por hoy, nosotros quizás como comunidad no entendemos y te podés imaginar así, ¿verdad? Porque de repente diste una profecía o porque de repente el Señor te mostró algo en don de ciencia, así a todo lo que esos dones que él tenía, ¿verdad? Pero que podamos profundizar aún más y tal vez conocer, cabal, como de cerca, porque yo sé, Roger, que tú lo conoces de cerca, el Padre Pío, no solo una historia,
Yo sé que lo conoces mucho a él, así que yo quiero que nos compartas eso cuando regresemos de esta alabanza, ¿te parece? Me parece. Regresamos en un ratito, así que por favor escuche este segmento. Perdón, Roger, ¿me decías? Regresamos en un momento después de esta gran alabanza que toca tu corazón. Proclama mi alma la grandeza de Dios, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado mi humillación. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Señor ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Proclama mi alma la grandeza de mi Dios. Proclama mi alma la grandeza de mi Dios. Proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, a los ricos despide vacíos. Auxilia a Israel acordándose de su misericordia, según lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Proclama mi alma la grandeza de mi Dios. Proclama mi alma la grandeza de mi Dios. De mi Dios. Continuamos con la casa del alfarero. Mis hermanos, seguimos en este tema tan interesante que es sobre el Padre Pío y esa frase con la que hemos titulado el programa, reza, espera y no te preocupes, que sea hoy como un estandarte, ¿te parece? Que sea como yo digo, como un grito de batalla a lo que viene. Agarremos esta frase y hagamos la vida. Y mira, Roger, a mí me llama la atención el tema de los estigmas, el tema de los dones del Padre y todo lo que él vivió, pero cómo ese ejemplo de vida tan espectacular aplica en nuestra vida, Roger, la podemos nosotros tomar como ejemplo al día de hoy. Yo consideraría que el estigma de Padre Pío era como unirse a la pasión de Cristo, al dolor de Cristo. O sea, era algo para él, no era algo para que la gente lo viera, ¿verdad? Pero esa controversia, digamos, del estigma de ser revisado por la gente que llegaba por curiosidad, ¿verdad?
¿cómo lo podemos llevar al día de hoy? A mí me encanta muchas veces la obediencia de él. A él le decían, abra las manos con un médico, y él sabía que llegaban a burlarse de él, a querer estar en contra de las cosas divinas que el Señor había hecho, ¿verdad? Pero él obedecía. Nosotros en la comunidad tenemos algo así como el que obedece, que tenemos que sujetarnos y que hay que ser obedientes unos a otros. Pero realmente somos obedientes. Realmente los líderes somos obedientes. Realmente los ancianos somos obedientes. Realmente existe una verdadera conversión en nosotros donde dejemos nuestra humanidad y seamos obedientes a la voz de Dios a través de un hermano, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos que ver. O cuando nos dan un servicio a nosotros y lo lleva un hermano menor, digamos, en años de estar en la comunidad, y es el que está dirigiendo, por ejemplo, en un retiro. Pero nosotros ya somos ancianos, yo tengo 28 años de estar en la comunidad. ¿Qué me vas a venir a decir a mí? ¿Ya? Pero seré obediente como el Padre Pío, porque de eso va a depender también un poco nuestra conversión, o sea, de qué tanto hemos caminado en la conversión y qué tanto nos parecemos a Cristo. Cristo murió y murió de muerte en cruz, ¿verdad? Fue obediente a Dios Padre hasta la cruz. Entonces, en nuestra conversión seremos nosotros también obedientes. Esa es y en nuestra vida diaria seremos obedientes, o sea, es al llamado de Dios. Entonces, yo creo que Padre Pío genera esa parte a través de sus estigmas. La obediencia a su orden religiosa, al Santo Padre, a los ministros que están arriba de él, sabiendo que tenía todo. Es como nuestra madre, la Virgen María. Siendo la madre, se puso a servir. Siendo la madre del Señor, se pone a servir. Teniendo él el privilegio de estos estigmas, se pone a servir a los demás. Nosotros cuando estábamos pequeños, todavía venimos aquí a El Salvador. Mi mamá eran visitados por sus comadres en Nicaragua que querían ver este país tan maravilloso que realmente en 1974-75 El Salvador era precioso, o sea, era una ciudad muy linda y la gente venía. Yo me acuerdo, y una vez que recibimos esa visita trajeron la rubiola a nuestro hogar y todos salimos con rubiola, nos dio rubiola a todos nosotros, y mi mamá estaba embarazada. Mi mamá estaba embarazada y pues a ella no le dio, pero sí le dio al bebé. Y nosotros tenemos un hermanito que nació, pero no tenía ni ojitos, no tenía ni manito, no tenía ni boquita. Vivió como 24, 48 horas, mi papá lo pudo bautizar y después murió. Mi mamá quedó devastada con todo eso. Devastada, ¿no? Después nació, 3 años después, nació mi último hermano, Juan Francisco, en 1977, y mi mamá tuvo miedo de eso, de que pudiera volverse a dar, entonces siempre lo encomendaba a Padre Pío. Y mi hermano ahí está, nació perfectamente. Después mi mamá le dio cáncer, fue declarada cáncer aquí en El Salvador en 1979, y mi papá dijo, bueno, yo me la llevo para Estados Unidos para que y fueron. Pero mi mamá siempre orándole al santo, al Padre Pío. Llegan a Estados Unidos, su mujer está sana. En El Salvador se equivocaron. Mi mamá venía diciendo, es que se equivocaron. No, mamá, no se equivocaron. Dios hizo un milagro a través del santo. Entonces, Padre Pío siempre, después de muerto, hacía milagros. Yo realmente con la pandemia tuve la oportunidad de estar leyendo un poco de Padre Pío. Y Padre Pío tenía una característica, uno tiene un ángel de la guarda. Entonces uno le tiene que decir al ángel de la guarda, ángel de mi guarda, dile al ángel de la guarda de Padre Pío que tengo esta situación, que por favor le pido ayuda, que interceda por mi situación ante nuestro Señor. Y el ángel de la guarda pues se comunicaba y el Padre Pío actuaba. Yo me acuerdo que leí
que aún muerto el Padre Pío, había que orarle al ángel de la guarda y que el Padre Pío hacía los milagros. Y cuando yo recibí, nosotros tuvimos COVID, que entré fui después del COVID, fue en marzo, nos metimos, en junio, julio salimos para volver a trabajar. Ahí fui contagiado por un compañero de trabajo, ¿verdad? Y yo me acuerdo que cuando estaba en el cuarto día de COVID, o quinto día de COVID, donde yo no podía respirar en la noche, me costaba respirar, me costaba dormirme, yo antes de esos cuartos días, yo le decía, ángel de mi guarda, dile a mi abuelito, al ángel de mi abuelito, que su nieto está enfermo, que necesita un milagro del Señor. Y da la casualidad, no casualidad, son las diosidencias, que un alumno mío de la Matías había ido a Meyugori y me había traído el pañuelito de Meyugori, pero había pasado después por San Giovanni Rotondo y me dijo, mire, le traigo algo. Yo sé que usted ama a Padre Pío. Entonces me trajo esta imagen de Padre Pío, y aquí donde viene la palabra reza, espera y no te preocupes. Pero no solo eso, me trajo la reliquia de Padre Pío. Ahí está una reliquia de Padre Pío, donde dice, he levantado muchas veces mi mano en alto, en el silencio de la noche, bendiciendo a todos. Y yo con esta reliquia me la ponía en mi pecho y dormía. Guadalupe con el pañuelito dormía en la segunda planta con el pañuelito de Meyugori. Como en la cuarta o quinta noche donde yo no podía dormir, yo sentí la presencia de este monje capuchino. Yo no lo vi, yo solo sentí una presencia. Y una presencia que imponía sus manos en mi estómago, porque dormía boca arriba. Yo por lo general duermo boca abajo, pero no podía dormir tanto, no podía respirar tanto, que tuve que dormir boca arriba. Y sentí las manos llagadas de ese hombre en mi cuerpo. Quiero decirte que al día siguiente yo ya no tenía nada, absolutamente nada. Estaba cansado, estaba cara demacrado, pero no tenía, y había vuelto el olfato, el gusto, todo. Podía dormir, podía respirar. Y ese milagro solo lo puedo atribuir a la intercesión del Santo Padre Pío, que el Señor le permitió. Sabemos que los milagros vienen de Dios y que el Señor lo permitió. Así que ese es el último, y el que yo digo, bueno, todos tenemos que, cada quien tiene un santo de su devoción, un santo al cual le reza. Este Padre Pío era tan lindo que no solo tenía la capacidad de poder hacer los milagros, sino que también pronosticó, llegó San Juan Pablo II donde él y le dijo, ven, vamos a orar porque tú vas a ser papa. Y fue San Juan Pablo II que lo beatificó y que lo declaró santo. O sea, años después. O sea, tenía esa capacidad de ver el futuro. Miraba también cuando el Señor Jesús se le aparecía a Sor Faustina Kowalska, hay escritos, o cuando la Virgen María se aparecía en otros lugares. La intimidad de este santo con Dios es increíble. Quizás no hay muchas cosas que vamos a saber porque eran cosas de él con Dios, pero lo que sí nos tiene que llevar es a centrarnos en la conversión, porque él siempre llamaba a la gente a convertirnos, a ser mejores personas, a ser seguidores de Cristo, pero seguidores reales, seguidores de testimonios reales, de vida diaria, de amor, de obediencia, de sacrificio. O sea, porque eso es ser santo realmente. Todos los santos han llegado a sacrificar, a dejar algo, a darle anatema a algo en su vida. Y sobre todo a rezar y a confiar y a esperar que en el Señor Él es el que tiene la última palabra. Y yo sé que actualmente podemos tener muchas situaciones difíciles, podemos estar sin trabajo, podemos estar enfermos,
podemos estar con depresiones fuertes que no nos dejan salir, podemos estar quebrando, pero no te preocupes, no te preocupes. Reza, reza, espera y no te preocupes, porque el Señor es misericordioso y porque tú vales y yo valgo la sangre de Cristo. Y eso a veces, muchas veces lo oímos, pero no lo queremos hacer vida o no lo creemos. Y realmente nosotros no tenemos un precio, porque nuestro precio es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Somos bellos ante Él. Él nos ama, no importa. No importa lo que hayamos hecho, no importa si nos hemos apartado, no importa nada. Lo que importa es Él y yo, tú y Él, la relación con Cristo que te lleva. Pero puedes acudir a un santo, a la Virgen María, a San José y al que tú quieras para llegar al Señor también, para conocerlo. O puedes optar directamente con Jesús, ¿verdad? Amén. Roger, qué espectacular. O sea, hemos estado calladitas con la Lupita. Demasiado espectacular. Eso que la Lupita conoce un montón. A mí me ha tocado, de verdad, los testimonios. Me impactó lo de tu mamá. Me impactó demasiado porque es una vida. O sea, yo sé que tú también, pero en este caso, ella, que es quien te lo presenta a ti, tuvo esa vida con él, ¿me entendés? Con esa relación con este santo. Y el punto que le tocó vivirlo en carne propia, no era, o sea, lo vivió siempre en carne propia, porque los embarazos era ella, ¿me entendés? Ver a sus hijos en las condiciones que los vio, era ella. Y todavía le pasa algo en este diagnóstico y le dicen, se equivocaron. O sea, qué impactante. A mí ahí sí me hiciste el nudo, me hiciste de verdad, se me salieron las lágrimas, porque me parece impactante lo que Dios hace. Me parece impactante que Dios nos haya dejado a los santos, ¿verdad? Para que puedan interceder por nosotros. Gracias, Roger, por esta vida de testimonio que tenés, de verdad. Que el Señor te bendiga. Gracias por haber venido a la casa del alfarero. Lupita. Amén. Pues sí, estamos felices por este alimento que el Señor nos da a través de los santos. Y Roger, bueno, al final pues te pedimos que ores pues por todas las personas que ven, que escuchan la casa del alfarero, y que hoy el Señor tenía esta palabra para ellos. Así que con este tema de nuestro programa, que digamos que es lo que el Señor quiere decirle a cada uno de nosotros, con lo que el Señor nos quiere levantar y dar esperanza siempre. Bueno, vamos a orar, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Nos ponemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, por medio del poder del Espíritu Santo, por intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María, y por todos los santos. Yo quiero pedirte, Padre amado, Padre Santo, por cada una de las personas que están oyendo este programa, o los que lo van a oír diferido, no importa, Señor. Tú estás utilizando las redes sociales y para ti, yo estoy claro, tú eres el Rey de todo y la física, la química, todo, tú lo creaste, mi Dios. Si tú caminaste sobre las aguas, es porque tú rompes todas las leyes de la física. Y tú puedes llegar y penetrar a lo más profundo de los corazones del ser humano por medio de los medios digitales. Yo te pido, Señor, que ponga tus manos llagadas, que ponga tus manos santas sobre cada una de esas personas, sobre alguna enfermedad que estén teniendo, sobre alguna depresión, que puedas huirlo a lo largo. No importa si están en Rusia, no importa si están en Estados Unidos, no importa si están en Argentina, no importa si están en Alemania, en Francia, en Italia, si están en el África, no importa, Señor, porque tú eres un Dios poderoso y eso es lo que nos caracteriza. Tú eres el dueño de todo. Y te pedimos, Señor, que pongas tus manos sanadoras, que aquellas personas que están deprimidas, que aquellas personas que no tienen esperanza, que aquellas personas que se sienten desconsoladas, que están solas, o hombres que están solos, o hombres que están quebrando, o hombres que han perdido todo, su familia, o que han perdido algún ser querido con esta pandemia, yo te pido que llegues a poner tu consuelo.
llegas a poner tu Santo Espíritu, que llegas a poner, Señor, sobre cada uno de ellos tu vida, tu Espíritu Santo. Sopla, Señor, así como soplaste sobre los huesos secos, sopla sobre cada uno de nuestros corazones, sobre nuestras vidas, sobre nuestras mentes, nuestros tendones, Señor, y aclara, Señor, todo, Señor. Rompe cualquier cadena de opresión, cualquier cadena que tenga controlado. Si el enemigo tiene poseída a esa persona, te pido, Señor, que con tus manos sanadoras rompas toda esa cadena y esa persona quede libre este día. No importa cuándo sea, cuando lo vea, pero que sienta tu poder, mi Dios, porque para ti no hay nada imposible. Padre celestial, Padre amado, Padre bendito, yo todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, por intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María, por Padre Pío y por cada uno de los santos, y por el poder de tu Espíritu Santo. Shadabarajaira, Sandabararajaira, Oda Bandararajaira, Sandabararajaira, Hoy Shadabarajaira, Sandabararajaira, Ora Bandararajaira, Sandabararajaira, Ora Bararajaira, Sandabararajaira, Ora Bararajaira, Sandabararajaira. Señor, que tu perdón nos alcance, pero que tu amor y tu misericordia los envuelva en sus vidas y en sus corazones. Todo esto te lo pido y te doy gracias, Señor, en el nombre santo de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Muchas gracias, Roger. De verdad creo que ha sido una noche muy especial, ¿verdad, Cindy? Amén. Totalmente, es espectacular y tocados nuestros corazones. Y Lupita, que todo el mundo comparte este programa. Necesitamos conocer tanto de nuestra iglesia, conocer tanto de lo que Dios nos ha dejado como iglesia a estos santos que puedan ser nuestros amigos, como hoy Roger nos los ha presentado. Así que vale la pena compartir el programa y con todas las redes que usted lo vea, busque todos los programas de la Casa del Alfarero, y con Lupita siempre le pedimos, también puede sugerirnos temas, así que cuando usted ve el programa, escriba ahí qué tema quisiera o a qué santo quisiera conocer o qué otro tema usted quisiera que habláramos en este programa. Así que siempre estamos pendientes de todo lo que nos escribe. Lupita. Pues nos vemos el próximo miércoles en la Casa del Alfarero. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Roger. El Señor te bendiga. Bendiciones. Hemos presentado La Casa del Alfarero en radioelsalvadordelmundo.com.